¿Qué tal están? Bienvenidos. Origen del alfabeto fenicio. En este vídeo trataré de algunos aspectos de esta cuestión que realmente está directamente relacionada con la filosofía de la cultura y por tanto con la reflexión filosófica también, porque el alfabeto ha sido clave en el desarrollo de la filosofía, de la literatura, de la lengua, en general del conocimiento. Y por lo tanto, pues me dedicaré a realizar un análisis lingüístico, arqueológico y cultural con el objetivo de ofrecer una comprensión integral del surgimiento del alfabeto fenicio y su trascendencia en la historia de la escritura y de las civilizaciones. El origen del alfabeto fenicio realmente es un tema apasionante porque es la base del alfabeto griego y latino y pocas invenciones han tenido un impacto tan profundo en la historia de la humanidad como la creación de este alfabeto. Si bien el lenguaje hablado se remonta a los albores del Homo sapiens, el paso de la oralidad a la escritura representa uno de los giros más trascendentales en la historia de las civilizaciones. Dentro de este proceso, el nacimiento del alfabeto fenicio constituye uno de los momentos cruciales, ya que es el eslabón que conecta los sistemas de escritura protocuneiformes y jeroglíficos del mundo antiguo con los alfabetos griego, latino, árabe y hebreo, y por tanto con buena parte de la tradición literaria, filosófica, religiosa y científica de Occidente y también del Cercano Oriente. En este sentido, el alfabeto fenicio no fue una invención aislada ni fortuita. Surgió en un contexto de larga evolución cultural, social y tecnológica y respondió también a necesidades prácticas concretas de una civilización comercial, marítima y diplomática que requería herramientas eficaces para el intercambio de información. Para comprenderlo de mejor manera, hay que remontarse a las fases anteriores de la historia de la escritura y examinar cómo, desde sistemas complejos y altamente especializados, se llegó a una forma radicalmente distinta, más accesible, versátil y adaptable de comunicación. La escritura nació, en términos generales, en dos focos principales y relativamente independientes: Mesopotamia y Egipto. En Mesopotamia, hacia el 3200 a.C., o sea, hace unos 5200 años, los sumerios desarrollaron un sistema de signos pictográficos que evolucionó rápidamente hacia la escritura cuneiforme, un método de escritura silábica y logográfica mediante incisiones en tablillas de arcilla. En Egipto, un poco después, se desarrolló la escritura jeroglífica, también basada en signos pictóricos o pictográficos, que posteriormente dio lugar a formas cursivas como la hierática y la demótica. Ambos sistemas compartían una característica esencial: su complejidad y también su complicación estructural. Eran escrituras altamente especializadas que requerían años de formación para ser dominadas y que estaban reservadas a una élite educada, generalmente escribas, sacerdotes, funcionarios, etc. Y de esta manera hay que decir que en regiones periféricas a estos grandes focos culturales surgieron también intentos de simplificación y adaptación. En el Sinaí, hacia el 1800 a.C., hallamos las primeras evidencias de lo que se conoce como protoalfabeto o escritura protosinaítica. Este sistema, hallado en inscripciones rupestres como las de Serabit el Cadín, refleja una clara intención de representar los sonidos del lenguaje, no sílabas o ideas, mediante signos derivados de pictogramas egipcios, y la idea esencial de este protoalfabeto era sencilla pero revolucionaria: asociar un signo con un sonido consonántico específico y no con una sílaba o una palabra entera. Este principio acrofónico, que asocia un símbolo con el sonido inicial del nombre de un objeto, por ejemplo, usar una cabeza de buey, Aleph, para representar el sonido A, es la clave del sistema fenicio. Y de este modo, los pueblos semitas occidentales, en particular los cananeos y luego los fenicios, heredaron y perfeccionaron esta idea. Los fenicios, que habitaron la franja costera del Levante
entre lo que hoy son Líbano, Siria e Israel, fueron una civilización marítima, pragmática y expansiva, cuya cultura floreció aproximadamente entre los siglos XII y VIII a.C. Desde sus principales ciudades-estado, como Tiro, Sidón y Biblos, los fenicios establecieron redes comerciales que alcanzaban tanto el norte de África como la península ibérica, pasando por Chipre, Sicilia y Cerdeña. Este dinamismo exigía un medio de comunicación escrito que fuera rápido, portable y sobre todo fácil de aprender. Aquí es donde el alfabeto fenicio se revela o se manifiesta como una auténtica herramienta de democratización cultural frente a las escrituras sagradas y elitistas de Egipto o Mesopotamia. De esta forma, se puede decir que el alfabeto fenicio, tal como lo conocemos por las inscripciones más antiguas, consta de 22 signos consonánticos sin representación para las vocales. Esto se debe en parte a la naturaleza de las lenguas semíticas, en las que las raíces léxicas están formadas por consonantes y las vocales cumplen funciones gramaticales que a menudo pueden ser inferidas por el contexto. Esta omisión de vocales será reformada en los alfabetos árabe y hebreo, que como herederos directos del fenicio comparten esta característica estructural. Cada signo fenicio tenía una forma gráfica sencilla, fácil de trazar con un punzón o pincel y derivaba de un objeto cuya primera consonante se asociaba con el signo mediante el principio acrofónico. Y de este modo, por ejemplo, se puede decir que Aleph Buey representó pues la A, Bet, la casa, la B, Jimet, camello, pues la G, Dalet, puerta, la D, HE, ventana, la H, y así sucesivamente hasta completar el sistema de 22 fonogramas. Este sistema fue primero usado para registrar operaciones comerciales, que era lo más importante para ellos, intercambio de bienes, nombres propios, títulos votivos o dedicatorias religiosas, pero con el tiempo y gracias a la expansión fenicia, el alfabeto se difundió por todo el Mediterráneo y fue adoptado y adaptado por otras culturas. De esta manera, uno de los momentos más trascendentales de esta historia ocurre cuando los griegos adoptan el alfabeto fenicio y esto probablemente a través de los contactos en las colonias fenicias de Asia Menor y lo adaptan a su propia lengua. Como el griego requería la representación también de vocales para su correcta lectura, los griegos tomaron algunos signos fenicios que en su lengua no representaban consonantes útiles y los reinterpretaron como vocales. Así, el signo Aleph, que en fenicio representaba una parada glotal, se convierte en el alfa griego correspondiente a la vocal A. Este proceso transformó el sistema consonántico fenicio en un verdadero alfabeto fonético completo y dio lugar al sistema que con el tiempo evolucionaría en el alfabeto latino y desde allí al alfabeto que usamos hoy en día en la mayor parte del mundo occidental. En este sentido, hay que decir también que el mérito inicial permanece. Fueron los fenicios quienes desplegaron una escritura nueva, despojada de su sacralidad, complejidad y ceremonialismo, y la pusieron al servicio de la vida práctica, del comercio, del intercambio cotidiano. Esta desacralización fue paradójicamente una forma de liberar el conocimiento y de permitir la expansión de nuevas formas de pensamiento, religión y arte. Si la escritura sumeria servía para registrar los bienes de los templos y la jeroglífica para glorificar a los faraones, la escritura fenicia, en cambio, sirvió para registrar cargamentos, firmar contratos, dejar constancia de acuerdos entre navegantes y comerciantes, escribir nombres en objetos personales, marcar tumbas o adornar pequeños exvotos. En otras palabras, el alfabeto fenicio fue una escritura del ciudadano más que del sacerdote, y esto abrió nuevas posibilidades. Desde el punto de vista arqueológico,
contamos con varios testimonios materiales de esta escritura. Las inscripciones más antiguas en fenicio datan aproximadamente del siglo XI a.C. Entre ellas destaca la inscripción de Airam, hallada en Biblos, considerada una de las muestras más antiguas de la escritura fenicia propiamente dicha. En una tumba real de la ciudad, la inscripción describe al difunto y ofrece una maldición a quien profane la sepultura, lo que indica una función conmemorativa y religiosa a la vez. A partir de allí se multiplican los testimonios epigráficos, inscripciones en piedra, por ejemplo, cerámica, marfil, metales preciosos, monedas, sellos cilíndricos y estelas votivas. Y todo esto sirve para conocer cómo era la escritura fenicia. Con la expansión fenicia hacia Occidente, su alfabeto llegó también a nuevos pueblos. En Cartago, por ejemplo, la gran colonia fenicia en el norte de África, el alfabeto fue usado durante siglos en documentos púnicos. En la península ibérica dejó una huella indeleble en las escrituras paleohispánicas, como por ejemplo la íbera o la tartesia, que combinaron elementos fenicios con influencias locales. En Italia, los etruscos, por ejemplo, tomaron el alfabeto griego derivado del fenicio y a través de ellos llegó a los romanos, y así el alfabeto latino, usado hoy en día por más de 4.000 millones de personas en el mundo, es descendiente directo del sistema que los fenicios diseñaron hace 3 milenios. Por tanto, esto da una idea de la importancia de este alfabeto fenicio. Además, hay que valorar su eficacia estructural y también simboliza un cambio de paradigma cultural. Supone el paso de la escritura como ritual de poder a la escritura como herramienta de comunicación funcional. Supone también una forma de abstracción al representar sonidos con signos arbitrarios, que eso implica una separación del significado, del signo visual, y se abre camino a una concepción más abstracta del lenguaje. Es, en muchos sentidos, un gesto filosófico. Ya no se escribe lo que se ve, como en un pictograma, por ejemplo, sino lo que se oye, lo que se piensa. Esta invención transforma también la relación entre lengua y escritura, entre pensamiento y expresión, entre memoria y registro. Y además, también hay que decir que es imposible no considerar el legado del alfabeto fenicio como una muestra del poder de la simplificación inteligente, ya que frente a la complejidad deslumbrante de los sistemas logográficos, la apuesta fenicia por la linealidad, la economía de signos y la adaptabilidad fue algo absolutamente revolucionario. Este principio, el de que menos puede ser más, atraviesa muchas otras invenciones humanas. La fuerza del alfabeto fenicio radica en su plasticidad, en su capacidad para ser apropiado, modificado y recreado por culturas muy distintas entre sí, como una semilla que se adapta al terreno donde cae. El alfabeto fenicio germinó en infinidad de escrituras, desde el arameo hasta el cirílico, desde el hebreo, por ejemplo, hasta el árabe, desde el griego hasta el etrusco y el latino también. Y hoy, en un mundo saturado de escritura digital, en el que millones de personas teclean alfabetos derivados del fenicio en teléfonos móviles, ordenadores o tabletas, es justo recordar que esta forma de codificar los sonidos comenzó con unos pocos signos trazados sobre piedra o arcilla en los puertos de una civilización de comerciantes y navegantes. Aquellos signos, humildes y pragmáticos, portaban en su interior una revolución cognitiva de primer nivel, que alteró para siempre la manera en que los seres humanos se comunican, recuerdan, piensan y narran el mundo. Y todo esto es realmente extraordinario. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.